Esta unidad se refiere en primer lugar al SECLO, a la Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral de Capital Federal, a sistemas que hay en la provincia de Buenos Aires, a hablar del derecho laboral de fondo y de forma, que en gran medida me he referido ya en la unidad anterior, a hablar de conceptos del derecho sustantivo, sujetos individuales y colectivos, y los conflictos entre los sujetos. En realidad, ustedes comprenderán de que los módulos son módulos acotados, que no son charlas magistrales ni pretenden serlo. Simplemente, ustedes después, con los libros que les sugerimos, con la ley fundamentalmente y con el manual del alumno, ustedes deberán completar, ¿no es cierto?, los distintos puntos que establece nuestro programa, señalando que, por ejemplo, algunos puntos como estructura de los juzgados y las cámaras laborales del Poder Judicial del Chaco están establecidas en el propio Código Laboral de la provincia. ¿Eso qué quiere decir? De que ustedes, ya sea por PDF, por internet o ingresando o adquiriendo un libro materialmente hablando, ustedes en el desarrollo de ese articulado van a tener, por ejemplo, cómo se estructuran los juzgados y las cámaras laborales del Poder Judicial del Chaco, empezando, ¿no es cierto?, por lo básico, que serían los juzgados de primera instancia, o empezando por lo último, que sería la cúspide, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, como órgano máximo que existe en nuestra provincia. Lo concreto es que hemos hecho referencia a que las provincias, en ejercicio de su autonomía y ejemplo práctico del federalismo, han implementado sus propios códigos laborales, y esos códigos laborales son códigos de procedimiento. Forman parte del derecho público porque la parte procesal es indisponible para las partes. Es decir, cuando hay un conflicto, es porque hay una desaveniencia entre el empleador y el empleado, entre un empleado con otro empleado y que termina siendo sancionado por el empleador, o un conflicto de derecho entre una organización gremial y un grupo de empresarios o un empresario en particular. Y ese tipo de conflictos requiere soluciones diferentes, depende si es un conflicto individual o si es un conflicto colectivo. Cuando se trata de conflictos colectivos, generalmente las resoluciones son resoluciones más de acción, y por eso que cuando hablamos de conflicto colectivo, ese conflicto casi se resuelve. Si bien es cierto, puede haber una conciliación obligatoria que es necesario acatarla, en todas las provincias existe para los conflictos de carácter colectivo, es decir, cuando va la entidad gremial representando a un grupo de trabajadores por un conflicto de derecho o de interés, por ejemplo, requieren un aumento salarial, o por ejemplo, de derecho están planteando la sanidad de un área de una empresa que no cumple y que pone en peligro, en riesgo a todos los trabajadores, en ese supuesto, ese conflicto se puede plantear a nivel de una conciliación que se hace, por ejemplo, en la provincia del Chaco, en la Dirección Provincial del Trabajo, donde se presentará el representante gremial con su petición en términos claros y concretos, solicitando el aumento salarial que se le deniega o solicitando la remoción de todos esos obstáculos vinculados a la falta de seguridad e higiene en el lugar, por ejemplo, y eso va a requerir que se presenten los representantes de la empresa denunciada o de las empresas a los efectos de conciliar y buscar un punto de inflexión o de interés. Pero ese conflicto generalmente termina en medidas de acción directa, ya sea con un quite de colaboración, medidas de permanencia en el lugar de trabajo sin trabajo o retiro del trabajo, hasta llegar así a lo que se conoce con el nombre de huelga, que es la forma constitucional que tienen los trabajadores asociados de reclamar sus derechos no concurriendo sin asistir a sus lugares de trabajo. Eso no es ni quite de colaboración, ni trabajo a destajo, ni a desgano, ni trabajo a desgano, perdón, sino se llama huelga, y esa huelga es un derecho constitucional, está establecido en nuestra Carta Magna y permite a los trabajadores
legítimamente, si el motivo es legítimo, por supuesto, inasistir a su lugar de trabajo sin necesidad de que puedan aplicársele alguna sanción por ese hecho, porque se encontrarían justificados por una huelga de carácter legal. Obviamente estamos hablando del caso de legalidad. Más adelante voy a hacer referencia específica a la huelga legal de la ilegal. Pero en esta unidad estamos hablando de quizás lo más importante y representativo, porque está en los contenidos de toda la materia, es el SECLO, que se denomina SECLO, es una sigla que significa Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Este es un servicio que se implementó a partir del 1 de septiembre del año 1997 y cuya vigencia es abarcativa de la capital federal de la República Argentina. Este es un sistema creado, es dependiente, este es un servicio de conciliación que se crea, que es dependiente del Ministerio de Trabajo, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, y que a partir de la fecha indicada y a partir de el establecimiento de una ley, que es la 24.635 y un decreto reglamentario, se estableció un régimen de conciliación obligatoria que es previo a la iniciación de cualquier acción judicial. Es decir, cuando existe un conflicto laboral, ya dije, con los actores que pueden intervenir, pero generalmente, en este caso, solamente van a intervenir en el servicio aquellos que tengan un conflicto individual y plurindividual, no colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se trata de un conflicto que tiene un empleado o varios empleados, pero no tiene la naturaleza de un conflicto colectivo. ¿Por qué no tiene la naturaleza de un conflicto colectivo? Y bueno, por distintas razones, por la antigüedad de cada uno, por la modalidad del hecho que se reclama. Vamos a suponer que en vez de despedir o sancionar a uno, se despide a 5. Eso no es un conflicto colectivo, es un conflicto plurindividual. Ahí no estamos reclamando un aumento salarial, o sea, no estamos hablando de un conflicto de intereses, ni estamos hablando de un conflicto de derechos, no estamos reclamando que mejoren las condiciones de higiene, sino que estamos hablando de un despido o una suspensión preventiva que comprende a uno o más trabajadores. Bueno, esos trabajadores tienen garantizado, previo a la iniciación de una demanda, que acá en el Chaco, por ejemplo, si ocurriera, nosotros podríamos ir a la Policía de Trabajo como abogados a hacer el planteo a los efectos de ver a ver qué respuesta nos da el empleador. Vamos a suponer que estemos representando a ese sector, digamos, en el caso del trabajador, o viceversa, que seamos abogados de los empleadores o del empleador, pediríamos una conciliación en la Policía de Trabajo. Pero en Capital Federal, el servicio de conciliación tiene, para los conflictos individuales y plurindividuales, es obligatorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se puede hacer una acción judicial sin antes pasar por ese servicio. El servicio de conciliación obligatorio de Capital Federal tiene un registro nacional de conciliadores. ¿Quiénes son los conciliadores? Son abogados primero, se exige el requisito, así como para ser síndico de una quiebra, se requiere ser contador público nacional. Para ser conciliador en Capital Federal se requiere ser abogado, pero no solamente abogado, sino tiene que ser abogado con antecedentes en derecho del trabajo, es decir, tienen que tener algunos cursos, algunas consideraciones que permitan inferir que ese profesional está, digamos, profesionalizado en el tema laboral para ser conciliador. Es decir, que cualquier trabajador que en el ámbito de la Capital Federal intente reclamar a un empleador un crédito de naturaleza laboral que sea emergente de un contrato de trabajo, ya sea por despido, por diferencias salariales, por una enfermedad inculpable, previo a iniciar deberá recurrir al SECLO. El procedimiento del SECLO es de carácter gratuito. Y esto es una característica, la gratuidad, es una característica emergente de la Ley de Contrato de Trabajo. No emerge del derecho procesal en general, sino está en las leyes de fondo. El contenido de fondo establece
que la gratuidad es una de las características del derecho laboral y se extiende también en este servicio en Capital Federal. Es decir, acá vamos a tener la posibilidad, el trabajador va a tener de asistir a la conciliación obligatoria por sí o por intermedio de un representante, que va a ser otro abogado. El Ministerio de Trabajo, pero concretamente el Servicio de Conciliación, el denominado SECLO, se le va a otorgar un formulario a los efectos de que el trabajador efectúe sumariamente el reclamo en términos entendibles, qué es lo que pasó, por qué lo despidieron, o por qué hay una diferencia salarial, o por qué de esa petición se va a realizar una audiencia, el SECLO va a organizar una audiencia para poder designar por sorteo al conciliador, al abogado conciliador. El abogado conciliador va a citar a las partes y a una audiencia también que deberá celebrarse dentro del plazo de 10 días de la fecha que se lo designa. Es decir, el abogado conciliador va a tener el formulario de reclamo del trabajador o de los trabajadores, porque son conflictos individuales o plurindividuales, por las causas que yo les dije. Puede ser un despido, puede ser una suspensión, puede ser una diferencia salarial, puede ser una enfermedad inculpable. Son todas cuestiones que se resuelven en distintos, si ustedes miran, primero en la ley de contrato de trabajo y otras cuestiones se van a resolver en la ley de riesgo de trabajo. Si la empresa entró en concurso y quiebra, van a quedar excluidos. Fíjense que esa es una de las características. Si el trabajador trabaja en una empresa que entró en concurso de quiebra, automáticamente queda y se desempeña en el Capital Federal, no está obligado a seguir los lineamientos del SECLO, porque el procedimiento de quiebra es un procedimiento, es uno de los juicios universales, conjuntamente con la sucesión y el concurso, son dos juicios universales y ejercen fuero de atracción pasivo, que quiere decir que los trabajadores pueden ir a reclamar o pueden seguir en sus juzgados de orígenes, donde están radicados sus causas, a los fines de hacer efectivo el cobro de sus respectivos créditos en los concursos o en los proyectos de liquidación de las quiebras. Bueno, una vez que el conciliador ya se vinculó a través de la audiencia con la parte demandada, pueden ocurrir dos cosas, es decir, que se concilie o que no se concilie, es decir, que lo que peticiona el trabajador llegue a buen término y que se concilie, o puede ocurrir que no se concilie. En esta cuestión hay que tener presente de que existe una norma también de carácter imperativa y que está en la ley de fondo, que es el artículo 15 de la ley de contrato de trabajo, que refiere a que los acuerdos transaccionales, conciliatorios, liberativos, solo serán válidos cuando se realicen con la intervención de la autoridad judicial o administrativa, como en este caso, y mediare una resolución fundada en cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado a una justa composición de los intereses. Yo les había dicho anteriormente que en materia de derecho laboral existen derechos que son irrenunciables. Esa característica del derecho laboral y que determina que sea irrenunciable, ahora se va a sopesar con la justa composición de los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una conciliación o hay un acuerdo, siempre se pierde un poco de los dos lados. Es decir, ni el trabajador le van a pagar todo lo que reclama, por si no iría a juicio, ni el empleador va a pagar todo lo que se le pide y va a tratar de pagar lo menos posible si es que es un problema económico, que casi siempre es un problema económico. Pero lo concreto es que tampoco puede pagar migajas, es decir, si de una indemnización de 100 el empleador ofrece pagar 70%, es muy probable que se llegue a un acuerdo y que ese acuerdo además sea homologado, porque no basta con el acuerdo. Puede ocurrir que haya un acuerdo, pero para que tenga validez ese acuerdo, el Ministerio de Trabajo tiene que homologarlo administrativamente. ¿Qué es la homologación? Es darle la validez legal a ese acuerdo. Esto va a permitir que
que el trabajador, una vez que se encuentre implementado la homologación administrativa, haga cosa juzgada respecto al caso. ¿Qué significa cosa juzgada? Que ya no vamos a discutir si estuvo bien, regular o mal la forma en que se arregló, simplemente se arregló y fue homologado porque el Ministerio de Trabajo interpretó de que había una justa composición de los intereses del trabajador, ¿no es cierto?, más que nada, no del empleador. Esto es básico porque si no se interpreta el artículo 15, estaríamos en condiciones de homologar acuerdos que sean evidentemente perjudiciales para el trabajador. Y muchas veces el tribunal, a pesar de la existencia de un acuerdo, no lo homologa porque considera que se ha violado ese orden público laboral que yo hice referencia cuando comencé las distintas charlas. Una vez que se homologa el acuerdo, o sea, el conciliador puede llegar a dos instancias, o concilia o no concilia. Si concilia, necesita la homologación de la conciliación y eso se va a implementar a través de un acta que va a ser elevado a consideración del Ministerio a los fines del dictado de esa homologación. Una vez que se homologó, con esa constancia se procede al cumplimiento de lo acordado. Puede ser que lo que acordado sea el pago en cuota, por ejemplo, que sería una modalización del pago de la deuda. En vez de pagar todo junto, se le da una chance a que se pueda pagar en cuota. Pero puede ocurrir que no se acordó nada y que no se llegó a ningún acuerdo. En ese supuesto, se le entrega un certificado al trabajador para que lo presente ante la justicia y judicialice sobre el problema. Ya sale de la faz administrativa del Ministerio de Trabajo, va a la justicia ordinaria y ahí hace el reclamo judicialmente, pero previa exhibición del certificado donde conste de que no llegó a ningún acuerdo, o también puede ocurrir que vaya a la justicia porque se logró un acuerdo, pero el acuerdo no se cumplió. En ese caso, el trabajador va a tener derecho a ejecutar directamente lo arreglado y a solicitar se aplica una multa equivalente al 30% de lo que le correspondería justamente por la temeridad o malicia del empleador de no cumplir lo que había acordado en la instancia conciliatoria. Después viene el tema de los honorarios. Acá lo que se pretende es darle rapidez, celeridad. Creo que son principios, lo de celeridad, inmediación, ordenación, que están en todos los ordenamientos procesales y que lo que se busca lograr a través de una justicia que sea gratuita para el trabajador y rápida y eficaz, porque los créditos que se reclaman en los conflictos laborales son de carácter alimentario. En consecuencia, el SECLO lo que hace es evitar la judicialización del problema, tramitarlo por vía administrativa, lograr una solución eficaz y rápida y establecer honorarios acotados que están fijados, determinados y que no se vinculan con el monto de lo arreglado, sino que se vinculan con una suma fija que generalmente es un monto que establece el Ministerio de Trabajo por la actuación del conciliador. Los abogados particulares, porque el empleado o el trabajador puede concurrir asistido por un abogado apoderado o puede ir asistido por un representante sindical que deberá acreditar que tiene el aval, ¿no es cierto?, de la comisión directiva para representarlo al trabajador, o el abogado deberá acreditar que primero está matriculado en la capital federal para poder trabajar ahí y puede presentar un pacto quota litis hasta un monto del 10% de lo que se arregle. Esto es una barrera, digamos, contra el abuso que pueda, en la percepción de honorario, que pueda pretender el abogado en la composición de los intereses de ese conflicto.